Hay lugares que no deberían ser perturbados. Lugares donde el pasado sigue demasiado presente. Bajo la tierra de Carmona se esconde una ciudad de los muertos, la necrópolis romana de Carmona. Más de 2000 años de historia, tumbas selladas, rituales olvidados, tono más bajo, y algo más. Porque cuando cae la noche, el silencio deja de ser silencio. ¿Qué ocurre cuando nadie está mirando? ¿Qué permanece cuando todos se han ido? Hoy lo vamos a descubrir. Tono firme. Esto no es solo una exploración, es un viaje hacia lo desconocido. Entre los restos del pasado, aparecen pequeños frascos de vidrio, delicados, casi invisibles al paso del tiempo. Durante siglos, se creyó que en ellos, los romanos guardaban sus lágrimas. Lágrimas de dolor, de despedida, de amor eterno hacia sus muertos. Los llamaron lacrimarios, como si el sufrimiento pudiera conservarse, atrapado en el cristal. Pero la historia nos cuenta otra cosa. En realidad, estos recipientes, conocidos como ungentarium, contenían aceites, perfumes, esencias destinadas a honrar al difunto. Y aún así, cuando uno camina entre estas tumbas, rodeado de silencio, resulta difícil no imaginar que algo más quedó guardado en su interior. Quizá no eran lágrimas, pero el dolor sigue aquí. Hay lugares donde el silencio no está realmente vacío. En la necrópolis romana de Carmona, algunos investigadores han intentado captar lo que el oído no puede percibir. Psicofonías, voces atrapadas, fragmentos de algo que no debería seguir aquí. Sí. Si aún hay alguien aquí, puede dejar su voz aquí. Una cámara funeraria. Hemos bajado por aquí, por estas escaleras. Aquí había enterrado varios cuerpos de la ciudad romana, de Carmona. ¿Aún hay aquí algún alma de esos romanos? ¿Nos puedes hablar? ¿Dejarnos un mensaje? Durante una grabación en el interior de una de estas cámaras, todo parecía en calma. No había viento, no había pasos, no había nadie más. Pero al revisar el audio, apareció algo. Susurro, una voz débil, casi rota, que parecía decir, ven conmigo. Nadie lo escuchó en ese momento, pero estaba ahí. Y no fue la única vez. Algunos visitantes aseguran sentir que no están solos. Miradas que no se ven,
susurros que se desvanecen al girarse, y una extraña sensación de estar siendo observados desde la oscuridad. Porque en este lugar, el pasado, a veces, responde. Hay historias que nacen del miedo, y otras que parecen surgir de la propia oscuridad. Entre las tumbas de la necrópolis romana de Carmona, algunos aseguran no haber estado solos. Hablan de una figura, una mujer vestida de blanco, que aparece cuando cae la noche. Un vigilante del recinto contó que, en una de sus rondas, vio algo moverse entre los mausoleos. Pensó que era una visitante perdida, pero al acercarse, la vio claramente. Inmóvil, en silencio, con el rostro pálido y la mirada perdida, como si no perteneciera a este mundo. Intentó hablarle, pero ella no respondió. Y comenzó a caminar hacia una de las tumbas abiertas. Cuando el vigilante llegó hasta allí, no había nadie, ni rastro, ni sonido, solo el vacío y el frío. Desde entonces, hay quienes evitan mirar demasiado tiempo entre las sombras, porque dicen que la dama de blanco sigue caminando entre estas tumbas. Dicen que no todos los que trabajan aquí regresan tranquilos a casa. Un vigilante nocturno, acostumbrado al silencio de la necrópolis romana de Carmona, contó lo que jamás olvidó. Aquella noche parecía normal. Caminaba por los pasillos de hipogeos y cámaras funerarias, revisando nichos y tumbas familiares. Pero a medida que descendía, un olor a humedad y hierro le erizó la piel. De repente, los gritos comenzaron. No eran humanos, pero tenían un eco humano, desgarrador. Luego llegaron los golpes, como metales chocando entre sí, espadas invisibles chocando en la oscuridad. Intentó huir, pero algo lo empujó con fuerza contra la pared de piedra. La respiración se le cortó. Sintió que la presión aumentaba, como si manos invisibles lo sujetaran, y pudo escuchar un murmullo detrás suyo, voces antiguas, furiosas, reclamando el espacio que había sido suyo hacía siglos. Los gritos y los choques de espadas parecían rodearlo, girando entre los pasillos, mezclándose con los ecos de los muertos. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Cada paso que daba hacia la salida parecía devolverlo al centro de la pesadilla. Finalmente, logró abrir la puerta de uno de los mausoleos y cayó afuera. Se levantó, temblando, cubierto de sudor. Las sombras detrás de él parecían alejarse, pero él sabía que no estaban todas. Desde entonces, ningún vigilante se atreve a patrullar solo en ciertas zonas de la necrópolis. Los gritos y los choques de espada se repiten de vez en cuando, para recordar que la muerte, aquí, no siempre descansa.
Cuentan los trabajadores del lugar que no todas las tumbas descansan en paz. Una noche, un grupo de jóvenes se adentró en la necrópolis, armados solo con linternas. Reían al principio, pensando que los rumores eran solo cuentos para asustar turistas. Pero al cruzar los corredores subterráneos, un frío intenso los envolvió. Una niebla densa comenzó a surgir entre los nichos y las paredes de piedra parecían latir al ritmo de un tambor antiguo. Entonces lo vieron, una figura alta, vestida con armadura, con una espada oxidada en la mano. Sus ojos brillaban con un fuego antiguo y parecía flotar entre las sombras. Los jóvenes retrocedieron, pero el centurión los seguía, sin tocar el suelo, avanzando entre los hipogeos. Gritos desgarradores comenzaron a resonar en los pasillos, voces que clamaban justicia, órdenes de soldados muertos que no podían abandonar su vigilia. Cada golpe de espada que imaginaban se mezclaba con el temblor de la tierra, que parecía querer tragarlos. Uno de los jóvenes cayó, empujado por una fuerza invisible, y sintió como la sombra se acercaba. Su linterna cayó y su luz parpadeante proyectó cientos de figuras marchando, con armaduras y espadas levantadas. El miedo lo paralizó, juró escuchar pasos a su lado, respiraciones que no eran humanas. Cuando finalmente escaparon, la entrada se cerró tras ellos con un estruendo de piedra y metal. Nunca regresaron al mismo lugar, y desde entonces, la historia se cuenta a los visitantes. En la necrópolis romana de Carmona, hay centuriones que aún patrullan sus corredores y castigan a quienes se atreven a profanar su descanso.